Aniceto Masferrer es catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Valencia. Fue cofundador y primer presidente de la Sociedad Europea de Derecho Histórico Comparado de 2010 a 2018. Es el director de la revista Glossae, European Journal of Legal History, y es vicepresidente de la Fundación Universitas, desde la que coordina el Grupo de Estudios Sociales e Interdisciplinares, GESI, y el Instituto de Estudios Sociales, Políticos y Jurídicos. Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y vocal del Comité Valenciano para los Asuntos Europeos. Se ha formado en Alemania, Reino Unido y Australia. Ha publicado 18 monografías científicas, 6 como autor y 12 como editor, y alrededor de unos 100 artículos o capítulos de libros, varios de ellos editados en revistas europeas y anglosajonas. Su último libro editado, del que fue el coordinador y colaborador principal, es este libro que os acabo de indicar hace un momento, Para una nueva cultura política, editorial Catarata, publicado en el año 2019, que fue presentado aquí el pasado mes de octubre en un acto organizado por este foro Sensus Comunes y que fue presidido por la presidenta del Ateneo, Carmen de Rosa. Bueno, pues sin más dilación y como el tiempo va corriendo, le damos la palabra para que nos hable de un tema realmente interesante. Adelante, Aniceto. Muchísimas gracias por esa cálida presentación. Yo soy perfectamente, en fin, vine aquí con motivo de la presentación de este libro y yo sé que la mayoría de ustedes no me conocen, algunos sí que me conocéis porque en la facultad veo algunas caras conocidas, incluso algún estudiante que tuve, le veo por aquí. Pero, en fin, sé que en cualquier caso el atractivo principal de esta ponencia o de esta conferencia no es tanto el ponente como el tema. Soy perfectamente consciente. Y bueno, y un día sí que está jugando el Madrid y Valencia, pues que haya gente pues, que opte por este plan, pues me alegra porque significa que este país tiene futuro, ¿no? Es decir, que la gente también se preocupa por las cosas. Bien. Yo voy a intentar no hablar más de 40 minutos, este es mi objetivo. Las conferencias siempre se pueden estirar más o menos y según como vea que todo va desarrollándose y según vea las caras de la gente, voy a ir modulando lo que voy a decir, desarrollo una cosa o la cierro. Visto que hay una conferencia sobre la expansión de la corona de Aragón del siglo XII o XIV, me puedo remitir a esa conferencia en algunos de los aspectos. Bien, uno me dijo, un amigo, ¿en qué problema te has metido, ¿no? Metiéndote en esta charla sobre ese tema tan candente, ¿no? Bueno, yo creo que los temas hay que afrontarlos, hay temas que son complejos y esto sin duda es un tema complejo. Es decir, que España tiene un problema con Cataluña es innegable a día de hoy, ¿no? Que muchos catalanes también lo tienen con España, también lo es. ¿De dónde viene este problema? Ante problemas complejos, las explicaciones no pueden ser simplistas o reduccionistas. Existen factores diversos, algunos de ellos muy complejos, y no es fácil dilucidar el alcance o el peso que han tenido algunos de esos factores. Aquí nos vamos a centrar, como dice el título, vamos a centrarnos en las raíces históricas. Lo cual no es sencillo. Y como no es sencillo y me gusta ser una persona honesta intelectualmente, voy a hacer unas cuantas consideraciones previas para enmarcar lo que voy a decir. La primera es que sin historia no es posible entender lo que está sucediendo en Cataluña o cómo ha podido llegarse a este punto. Esto es así. Es decir, yo a veces me pregunto, ¿y los políticos hasta qué punto son conscientes de lo que ha pasado en España, de lo que ha sido España y por qué tenemos el problema que tenemos en la actualidad? A veces me da la sensación de que no hay conocimiento suficiente de eso y por eso, pues, ante la invitación de Carlos, al que agradezco, ¿no?, como coordinador junto con Ignacio Carrau de estos Sensus Comunes, que me diera la oportunidad de poder explicar esto. Sin embargo, y de hecho la historia es fundamental, ¿no? Ya decía Sánchez Albornoz en este libro España, un enigma histórico,
decía que la historia ha hecho al hombre y el hombre ha hecho la historia. Es decir, que uno cuando se casa quiere conocer cuál es la historia de su futuro cónyuge, ¿no? Es decir, cuál es la historia, porque si no yo no me caso con una persona si no la conozco, ¿no? La historia es un aspecto fundamental, ¿eh? Sin embargo, la segunda consideración es que la historia no lo explica absolutamente todo. Y no lo explica absolutamente todo porque la historia de la humanidad no es una cosa determinista. Como hay esto y esto es el peso de la historia, entonces no hay ninguna posibilidad de cambiar el curso de los acontecimientos. No. Es decir, la historia explica mucho, pero se puede cambiar la historia con el uso de la libertad personal que hacen las personas, valga la redundancia, y los pueblos y las comunidades. Con lo cual, la historia sí es importante para entender, pero la historia no lo explica todo porque está la libertad. Y además, la tercera consideración es que la historia ha sido muy maltratada por parte, en general, de las ideologías. Yo recuerdo la primera estancia que hice en el extranjero, en Alemania, me dijo un investigador que ya tenía una cierta experiencia, no sé por qué, a cuento de qué me dijo esto, no sé qué le diría yo, que me diera ese consejo, me dijo, mira, tú tienes que decir en la vida a qué te quieres dedicar, si a la ciencia o a la política, porque no es sencillo las dos cosas al mismo tiempo, porque es muy fácil poner la ciencia al servicio de la política, de los intereses políticos. Bien, en fin, no digo que algunas personas en un momento dado puedan decidir hacer un servicio en la causa pública y que lo puedan hacer bien, pero no es fácil compaginar esas dos tareas. Y en efecto, las visiones partidistas de la historia abundan, ¿no? Abundan en Cataluña, pero también fuera de Cataluña, dando quizá por bueno lo que no lo fue tanto para la cohesión o la integración de una parte del conjunto del país. Es difícil, pienso, compaginar la ciencia histórica, la ciencia jurídica o la ciencia política cuando existen sentimientos fuertes hacia una determinada visión de un problema. Los sentimientos o las pasiones, a veces que generan algunas cuestiones, pues hace que sea difícil construir un debate constructivo, que sea difícil entablar un auténtico diálogo en el que las personas, las partes, realmente se toman en serio lo que dicen. Y esto, en definitiva, lo que supone es que, bueno, que uno dice, el separatismo catalán, pues las partes son incapaces a veces de escuchar, ¿no? Y tomar lo que dices, y no, si disientes o discrepas, ya de algún modo uno dice, bueno, pues ya sé lo que estás pensando, a partir de ahora ya no te escucho, ¿no? Esto no ocurre además solo con la cuestión del separatismo catalán, sino en muchos otros temas, desde los más relevantes hasta los más banales. Y aquí alguno me diría, ¿quién eres tú para distinguir entre lo que es banal y lo que es relevante, ¿no? Porque todo está en tela de juicio a día de hoy. Otro aspecto es que eso precisamente, el papel que juegan los sentimientos y que dificulta la discusión serena, tranquila, de temas complejos en los que hay mucha pasión por medio, forma parte también la cuestión del pensamiento moderno, ¿no? Esa idea de que a día de hoy parece que nos cuesta aceptar la copulativa y preferimos más la disyuntiva, ¿no? En vez de decir esto y esto y lo esto y vamos a enriquecernos todos, decir, no, esto o lo otro, elige. O estás conmigo o estás contra mí. O estás a favor de la causa de la unidad de la nación española o estás siendo separatista o proseparatista. Entonces, diga usted en qué bando está. Sí, muchas veces no hay espacio para el matiz. Y esa tendencia es particularmente usada en esta cuestión. Para unos la unidad de España, para otros la libertad política de poder decidir sobre su futuro como pueblo o comunidad, y quienes intentan matizar o analizar críticamente la cuestión, y esto es malinterpretado y etiquetado de inmediato. A mí esto me sucede cada vez que pongo de manifiesto mi parecer a este respecto, y creo que mi problema es que soy demasiado cerebral o frío en mi propia tierra, es decir, en Cataluña, y otros pues me tildan de unos pues de traidor
españolista, si hablo en Cataluña de estos temas, y si estoy fuera de Cataluña, como una persona sospechosa de nacionalismo o un poquito proindependentista. Bien, creo que no soy realmente ni una cosa ni la otra. Me siento tan catalán, además de valenciano, tras vivir más de 3 lustros viviendo en esas tierras, como español. Y me entristece constatar la falta de entendimiento de unos y de otros. Para algunos quizá debería cambiar mi actitud de procurar escuchar y leer atentamente a todos, y no solo a algunos, y luego criticar lo que me parece inconsistente, tanto de quienes no parecen comprender a Cataluña como de quienes falsean la historia de España. Entiendo que esa actitud mía puede no sentar bien ni a unos ni a otros. Y la quinta consideración preliminar que quería hacer es que el objetivo de esta charla o conferencia es tratar de arrojar luz, un poquito de luz, ilustrar, ayudar a pensar, a reflexionar sobre un tema que es rabiosamente actual, de alto voltaje sentimental, diría yo, y de una gran complejidad, procurando aburrir lo menos posible y menos aún disgustar a nadie, pues no es esa mi intención, pese a no tener yo el control de los sentimientos de mi auditorio. Por eso voy a centrarme en mi tesis fundamental sobre la raíz histórica del problema, sin un análisis exhaustivo ni erudito de la evolución histórica, a fin de poner de manifiesto la presencia de la historia en el presente, valga la redundancia, o en la actualidad. Al tratar de la raíz histórica, voy a centrarme en algunos episodios más elocuentes de los siglos XVIII y XIX, y en particular el de las Cortes de Cádiz, momento en el que se configuró el concepto liberal de nación, bien distinto del vigente de los siglos anteriores. Que exista una nación catalana desde Borrell II, conde de Barcelona y príncipe de Cataluña, aprovechando la debilidad de la monarquía o de la dinastía carolingia y del reino franco, al negarse a prestar homenaje al rey Franco a finales del siglo XX, es falso. Ahí no nace la nación catalana. Estos condados catalanes que componían la marca hispánica no eran Cataluña, como el reino visigodo español no era España, por mucho que afecte a los territorios que con el tiempo terminarían siendo la actual Cataluña, o más bien una parte de ella, y la actual España respecto al periodo visigodo. Son momentos o episodios históricos que tienen su importancia, pero no sería riguroso hablar ahí de la independencia de Cataluña, en un caso, o de España como entidad política, como nación o como Estado en el periodo visigodo. Es bien sabido que los territorios de España surgen del proceso de reconquista, que va del año 722, por poner una fecha, en la batalla de Covadonga, hasta 1492, con la conquista de Granada, si bien todos sabemos que terminó fundamentalmente la reconquista a mediados del siglo XIII, con la reconquista de los territorios del sur, es decir, de la actual Andalucía. Cataluña se unió a Aragón en la primera mitad del siglo XII, al contraer matrimonio Ramón Berenguer IV con Petronila de Aragón, y esto fue en 1137. Este fue el origen de la corona de Aragón, que luego incluiría otros reinos: Valencia, Islas Baleares, territorios italianos, Sicilia, Córcega, Cerdeña. No voy a entrar en minuciosidades ahora mismo. Por otra parte, tenemos el reino de Castilla-León, que por cierto León se quiere separar de Castilla, formando una comunidad autónoma aparte, sale ya en los medios de comunicación, que se unieron las provincias vascas, Vizcaya en 1134 y a finales del siglo XII Álava y Guipúzcoa, y más tarde los territorios de Indias a partir de 1492 y Navarra tras su incorporación en esas fechas de 1512-1515. Quizá la fecha importante, me parece a mí especialmente importante, es 19 de octubre de 1469, fecha en la que día en el que contrae matrimonio Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y empieza la etapa de la monarquía española, que se fortalecería con la sucesión de su hijo, Carlos I, de la dinastía de los Habsburgo, que sería primero de España y quinto de Alemania. Esto sucede en el año 1516, que es la fecha de la muerte de Fernando el Católico.
y al que sucederían los reyes de la Casa de Habsburgo, es decir, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, quien al morir sin descendencia provocó la Guerra de Sucesión. La Edad Moderna tiene dos grandes periodos, la gobernada por los monarcas de los Habsburgo y la gobernada por los borbónicos, de 1516 a 1700, podríamos decir, y de la Guerra de Sucesión por medio, 1714 hasta 1808. ¿Cómo se gobernó territorios tan diversos? Reinos distintos que conformaban una corona y a su vez las dos coronas unidas en una sola monarquía. Bien, hay un principio que es fundamental para entender esto, ¿no? Y es un principio que es la unidad política. La unidad política no se ponía en duda. Estamos ante la monarquía española. Además, es el momento en que surge, no tanto quizá a finales del siglo XV como la primera mitad del siglo XVI, el Estado moderno. Surgen los grandes teóricos también del Estado, son del siglo XVI. Bien, pues y junto a esa unidad política, la diversidad incluso jurídica, porque cada reino tenía sus propias instituciones, creadoras de derecho, de administración de justicia, etc. Y esto empezó a plantear conflictos a partir del siglo XVII. Pues a partir del siglo XVII los tiempos ya no eran propicios para que el monarca tuviera que gobernar teniendo en cuenta las diversidades de los territorios, y menos en aquellos en los que regía un sistema pactista, como era el caso de la Corona de Aragón, no absolutista como el caso de Castilla, máxime teniendo en cuenta, teniendo como Estado vecino, quiero decir, a Francia, el vecino, el francés, paradigma de un sistema político centralista y absolutista. No en vano, un siglo antes, ya en el siglo XVI, Luis XIV había pronunciado aquella afirmación de que el Estado soy yo. Eso trajo problemas en el Estado español, es evidente, ese planteamiento, porque la intención del monarca estaba clara desde principios del siglo XVII. Sirva de ejemplo el conocido memorial secreto que escribió y mandó el valido, el conde duque de Olivares, a Felipe IV en el año 1624, muy conocido por algunos de vosotros posiblemente, cuando dice, ese valido le dice lo siguiente a Felipe IV: tenga vuestra majestad, por el negocio más importante de su monarquía, el hacerse rey de España. Quiero decir, señor, que no se contente vuestra majestad con ser rey de Portugal, que se perdería al cabo de unos años, Portugal, rey de Aragón, rey de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo mudado y secreto, maduro y secreto, esto está mal puesto aquí, maduro y secreto, por reducir esos reinos que se compone España al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia, que si vuestra majestad lo alcanza, será el príncipe más poderoso del mundo. Es decir, que aquí ya vemos que en el siglo XVII esa combinación, podríamos decir, del principio de unidad política y diversidad jurídica empieza a resquebrajarse, y es intención del monarca, de la monarquía, uniformar toda la monarquía, con independencia, pasando por encima de esas diferencias o diversidades que había en los distintos reinos, sobre todo las que tenían que ver con la Corona de Aragón, con un sistema pactista y no absolutista como era el castellano de aquel momento. Y además le da una serie de consejos el valido, y le dice que tiene 3 modos de conseguir esto. Un modo de conseguir eso es a través, le dice, de enlaces matrimoniales. Si consigues casar a la familia, ¿no?, pues igual puedes lograr. Otro modo es la vía militar. Si tienes un buen ejército, la vía militar podría ser muy buena. Y tercero, dice, un tercer medio menos justificado, o dice no justificado, pero el más eficaz. Le dice, el tercer camino, aunque no con medio tan justificado, pero el más eficaz, sería: hallándose vuestra majestad con esa fuerza que dije, ir en persona como visitar aquel reino donde se hubiere de hacer el efecto, y hacer que se ocasione algún tumulto popular grande, y con este pretexto meter la gente, y en ocasión de sosiego general y prevención de adelante
como por nueva conquista, asentar y disponer las leyes en la conformidad de las leyes de Castilla y de esa misma manera irlo ejecutando con los demás reinos. Bien, esa pretensión política generó conflictos en la Corona de Aragón. En Cataluña, por ejemplo, que episodio más conocido es el de la Guerra de los Segadors, desde 1640 a 1652. Lo que Felipe IV no logró por la vía política, lo alcanzó Felipe V, primer rey borbónico, por la vía militar, con motivo de la Guerra de Sucesión, que no de secesión, como algunos pretendan sin fundamento histórico. Y los consiguientes decretos de una planta que trajeron consigo tanto la supresión del sistema político pactista, la abolición del derecho público de los territorios de la Corona de Aragón y la introducción de una nueva planta pública, la castellana, dejando los territorios forales sin personalidad jurídica, dejaron de hecho de ser reinos o principados para ser provincias y sin posibilidad, por tanto, de poder crear derecho como venían haciendo desde el siglo XIII. Esto fue un golpe fuerte. Al margen de falsedades y mitos generados por parte de una línea historiográfica sesgada y victimista, es evidente que hizo violencia a la realidad o modo de ser de una parte de la monarquía española, la de la Corona de Aragón, trocando su sistema pactista en uno de corte absolutista, que era el vigente en Castilla. Sería falso afirmar que los catalanes lucharon por su independencia en la Guerra de Sucesión. Fue una guerra de sucesión, no de secesión. Es decir, lucharon por la causa del archiduque Carlos porque, en primer lugar, no querían un monarca francés. En Cataluña, durante mucho tiempo, no querían saber nada de los franceses. No les hacía ninguna gracia una dinastía borbónica francesa. Y, en segundo lugar, entendieron que Carlos, el archiduque Carlos, sería más respetuoso con su derecho o tradición foral, pese a que Felipe V ya había jurado fidelidad al derecho foral catalán y aprobado la tercera recopilación catalana en las Cortes de Barcelona de hacía poco, de 1702. Bien, en los siglos XVI y XVII, los catalanes, como los aragoneses o valencianos, se sentían naturales de su tierra y al mismo tiempo parte de una monarquía, la española. Y en su mayoría tenían afecto a un rey que encarnaba o simbolizaba la unidad política de la monarquía. Ni la monarquía ni la unidad política de la monarquía eran vistas como una amenaza para la diversidad cultural y jurídica. De hecho, el término nación era utilizado sin poner en tela de juicio la unidad de la monarquía española. Baltasar Gracián, el autor de tratados políticos más afamado del siglo de oro español, bien conocedor de los problemas de la monarquía hispánica de los siglos XVI y XVII, junto con otros autores como Rivadeneira, Diego de Saavedra Fajardo, Antonio Pérez y Álvarez Barrientos, en su obra El político, Don Fernando el Católico, de 1640, en la que elogia el monarca aragonés y trata de la razón de Estado, es decir, de los medios, técnicas y prácticas que conducen a adquirir, a conservar y a aumentar el poder político, afirma lo siguiente. Dice este autor, hay también, es un párrafo muy interesante porque le está diciendo a Fernando el Católico cómo tiene que gobernar la monarquía y que vaya con cuidado porque tiene que tener en cuenta la diversidad de los distintos territorios y compara el caso francés con el caso español. Y dice, hay también gran distancia de fundar un reino especial y homogéneo dentro de una provincia al componer un imperio universal de diversas provincias y naciones, comparando Francia con la monarquía española. Y refiriéndose a Francia dice, allí, es decir, en Francia, la uniformidad de leyes, semejanza de costumbres, una lengua, un clima, el paso que lo unen entre sí, los separan de los extraños. Dice, los mismos mares, los montes y los ríos le son a Francia término connatural para su conservación. No pasa nada, pasa nada.
Entonces, sí, el texto lo que viene a decir es que en Francia, como se trata de un territorio, un reino especial y homogéneo, no es fácil unificar porque ahí dice hay uniformidad de leyes, semejanza de costumbres, una lengua, un clima, etc. Incluso aspectos geográficos. Dice, pero en la monarquía de España, atención, un autor no catalán, tratadista de la cuestión política, pero dice, en la monarquía de España, donde las provincias son muchas, las naciones diferentes, las lenguas varias, las inclinaciones opuestas, los climas encontrados. Dice, y esa es la frase final con la que hay que quedarse después de su descripción, y esto lo estamos tocando hoy, lo seguimos tocando. Dice, así como es menester gran capacidad para conservar, así mucha para unir. Es decir, le viene a decir al monarca, viene a decirle que en España es complicado. Es complicado eso que hay que hacer de, por una parte, conservar lo que hay, esa diversidad que hay, y al mismo tiempo unir para que esto no se separe. Bien, y esa idea medieval de que España, de que la monarquía hispánica estaba formada, o española, estaba formada por naciones, no solo aparece en ese texto de ese tratadista. Estudios pues, de siglos anteriores, de los siglos XIII, XIV, XV, cuando hablan, por ejemplo, de la presencia de españoles en el colegio español de Bolonia, aquellos juristas que iban a Bolonia a estudiar, dice que allí los separaban en naciones. Y las naciones se refería a los catalanes, a los valencianos, a los aragoneses, a los castellanos. Era un modo de describir esa distinción que había. Sin embargo, conviene tener en cuenta que Cataluña siempre dio muestras de no estar dispuesta a ceder en aquello que no le parecía justo o no le beneficiaba o no le interesaba. Por ejemplo, el caso que antes he comentado de los condados catalanes, que aunque aquello no fuera la nación catalana, sí que había unos condados catalanes que componían la marca hispánica y supieron o quisieron aprovechar la debilidad de la dinastía carolingia para dejar de prestar homenaje a independizarse del reino franco. O el sistema pactista, que fue dentro de los territorios de la Corona de Aragón, el catalán fue particularmente férreo y se reflejó esto en el pago del subsidio ordinario, que no se pagaba si el monarca no aprobaba las leyes que tenía que aprobar o no resolvía los agravios que entendían que se habían causado, cosa que en otros territorios primero se pagaba el subsidio y luego a ver si el monarca resolvía esos agravios. Además, el monarca no tenía fuerza para exigir el subsidio extraordinario, es decir, una cantidad de dinero adicional a la ordinaria, y, como he dicho antes, los mecanismos eran, ante los usos, el ejercicio arbitrario, podríamos decir, del poder del monarca, los mecanismos de defensa eran mucho más contundentes y radicales que los de otros territorios de la Corona de Aragón. Además, la tenacidad, está clara la tenacidad con que se persiguió y logró la redacción y aprobación de la tercera recopilación catalana, cuando el monarca, a partir del siglo XVII, tiende a que no se haga ninguna recopilación más. La última recopilación valenciana es del siglo XVI y no se logró ya más recopilaciones. Ahí en Cataluña dijeron, pues esto hay que conseguirlo, es decir, hay que conseguir tener una tercera recopilación. Y ahí de 1700, aprobada en 1702, como he dicho antes. O, por ejemplo, la determinación con la que defendió el desarrollo de su derecho foral tras los decretos de una planta a través del recurso del ius comune y no al derecho común castellano, como se pretendía en Castilla, lo que originó un contencioso que tuvo que resolver el Tribunal Supremo en el año 1845. Duró más de un siglo prácticamente aquello. Bien, esto tendría que explicar un poco más, pero si no, casi prefiero pasarlo, a no ser que alguien quiera hacer una pregunta al final. O, por ejemplo, el cambio de actitud radical de los catalanes, cuando en un principio no tenían ningún problema en que se llevara a cabo una codificación del derecho privado, se quería hacer, los diputados catalanes estaban a favor, pero cuando se presentó el proyecto de García Goyena de 1851 y vieron o constataron que el contenido de ese código era fundamentalmente recogía la tradición castellana,
Pues entonces dijeron, no, aquí no, este no es el tipo de código que queremos. Y entonces trabajaron toda la cuestión del derecho como un producto de la cultura, tomando los argumentos de Savigny. Durán y Bas se fue a Alemania, estudió toda esa tradición y aquí pues, se pertrechó de argumentos y la codificación, de hecho, la codificación que tenemos en buena medida fue por la resistencia que hubo, no solo de Cataluña, dicho sea de paso, pero abanderada por los catalanes. A mi modo de ver, lo acontecido, sin embargo, lo acontecido en los siglos XIX, primeros del XX, es lo más importante. Desde las Cortes de Cádiz, pasando por la Primera República hasta la creación de la Mancomunidad Catalana, este periodo es clave. Y si a ese periodo de siglo XVIII, primeros años del XIX, le añadimos la Segunda República, la etapa franquista, Primo de Rivera, no, la dictadura de Primo de Rivera, que es anterior, ¿no? Y además, la Constitución del 78 y el uso perverso que los dos partidos mayoritarios, el PSOE y el PP me refiero, han hecho de las competencias autonómicas y de las balanzas fiscales a fin de lograr el apoyo necesario para la gobernabilidad, tenemos ya un cuadro bastante completo que explique, aunque no lo justifique, la compleja situación actual. ¿Por qué es tan importante, en mi modo de ver, el siglo XIX y en concreto el periodo de las Cortes de Cádiz? Porque la noción que se crea ahí, que no se crea ahí, que surge de la Revolución Francesa, pero que rápidamente llega a España a través de la Guerra de la Independencia, el Estatuto de Bayona, y se incorpora en las Cortes de Cádiz y en la Constitución Primera que tenemos, de 1812, ¿no? Ahí se empieza o se recoge una noción distinta de nación, que era la que se venía empleando durante la época anterior, en los siglos, como he dicho, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. La idea de nación que surge en ese momento, de cuño liberal, supuso una ruptura con la existente hasta entonces. Y aunque en un principio los diputados catalanes no plantearon ningún problema, esa fue la semilla de la que, en parte, con el paso del tiempo, germinó el problema actual con Cataluña. Antes de Cádiz, antes de las Cortes de Cádiz, 1812, un Estado estaba compuesto de varios territorios con su propia fisonomía, reflejada en su propia cultura, lengua, derecho, historia, a los que cabía llamar incluso naciones, sin que esto supusiera ninguna amenaza a la unidad política del Estado. Un Estado con varias naciones. Bien se puede decir que eso de algún modo recibió un golpe con los decretos de Nueva Planta. Tras Cádiz, este concepto desaparece, creándose una nueva noción de Estado-nación en la que la diversidad tenía más difícil cabida, o en la que, en el mejor de los casos, las particularidades eran rebajadas a la categoría de meros particularismos regionales que conviene tolerar y, en la medida de lo posible, incluso restringir. Conviene no olvidar que España, podríamos decir, que ha tenido como tres grandes periodos como de unidad política. España como unidad política, y dejo aparte el periodo visigodo. La primera etapa sería la que va desde los Reyes Católicos, con la unión de las dos coronas, hasta la Guerra de la Independencia. Es decir, el de la monarquía española o España como Estado, 1469-1808. El segundo sería desde las Cortes de Cádiz hasta la Constitución de 1978, con varios paréntesis, el de la Primera República del 73, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista. Es decir, el de la España como Estado-nación. Desde luego, está clarísimo que el primero fue más duradero que el segundo. Tras el franquismo, se abre, a mi modo de ver, un tercer periodo, el de la Constitución vigente, que podía llamarse el de la España de las autonomías, en el que se buscó compaginar la salvaguarda de la unidad española, claramente reflejada en el artículo 1 segundo de la Constitución, cuando dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Se intenta compaginar esa salvaguarda de la unidad española
con el reconocimiento de las diversidades culturales o nacionales, como recogió el artículo 3 del texto constitucional. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Esto nos puede parecer un poquito papel mojado, algunas de esos fragmentos, pero bueno, es lo que dice el texto constitucional. Las leyes suelen ser hijas de su tiempo, así como de la experiencia pasada, a veces incluso de su pasado más reciente. Así como muchos aspectos de la Constitución de 1812 solo pueden entenderse por la invasión y guerra contra los franceses, y hay que reconocer que ahí el enemigo, desde luego, cohesionó muchísimo a todos los españoles, tampoco cabe entender algunos aspectos de la Constitución vigente sin las 4 décadas de la dictadura franquista y la transición que la precedieron. Aún así, a mí personalmente me gustaría pensar que con la Constitución de 1978 se quiso enmendar la plana a los constituyentes de las Cortes de Cádiz, si no rectificando, por lo menos matizando una noción de Estado-nación que no hacía justicia a la realidad plural e incluso nacional en su concepción originaria, no liberal, de la expresión, y sustituyéndola por otra más próxima a la existente, no solo antes de Cádiz, sino que incluso antes de los decretos de Nueva Planta. Podríamos ver, y en esa parte pues voy a simplificarla un poquito porque esto nos podría llevar más tiempo, y es una parte que de hecho la tengo recogida en este libro que Carlos ha comentado, en los capítulos 33 a 37 de Para una nueva cultura política. Yo desarrollo lo que ahora diría, pero lo voy a resumir muy brevemente. Ahí se pone de manifiesto cómo ya los franceses, con el Estatuto de Bayona, se dieron cuenta de la conveniencia, y leo textualmente lo que decía la comisión del Estatuto de Bayona. Dice: conviene evitar la rivalidad que se ha observado entre los habitantes de las diversas provincias de España, efecto necesario de su antigua independencia, de sus guerras y de sus privilegios posteriores. Y añadía ese texto, decía, estamos en 1808, sería conveniente que por una ley constitucional se dividiese la España en pequeñas provincias con arreglo a su población y a sus límites naturales. Entonces, dice el texto, desaparecerían los nombres de vizcaínos, navarros, gallegos, castellanos. Sería más fácil a los jefes de los departamentos atender al fomento de la agricultura e industria de los proporcionados en territorios de jurisdicción, etcétera, etcétera. Bueno, esto es precisamente lo que se hizo en Cádiz. Esto es lo que intentaron los liberales de la Constitución de Cádiz y a lo largo de todo el siglo XIX. En definitiva, el liberalismo español, pienso yo que en parte no supo integrar la diversidad cultural ni establecer un fundamento cultural de la identidad. Ante la incapacidad de construir una nación sobre la base de un sustrato cultural sólido que integrara la riqueza y diversidad culturales de la península ibérica, se optó, en consonancia con las imperantes corrientes de corte racionalista y utilitarista del momento, por una unidad, a base de una voluntad política en un contexto histórico singular, el de la Guerra de la Independencia, que no solo aunó los territorios de la monarquía española, sino que devolvió al pueblo la soberanía que había venido residiendo en los monarcas. Eso está clarísimo y se ve, por ejemplo, en la importancia que tiene el decreto quinto de 15 de octubre de 1810. Estamos ya con las Cortes de Cádiz extraordinarias, ¿no? Y ahí se dice, ¿no? Dicen ese decreto en concreto, ese celebrado decreto, dicen los diputados, fundado en principios inconcusos, es el vínculo más fuerte de la unión de esta gran nación. Ahí surge ya esta idea. Este acuerdo político ha dado vida, ha dado a luz, podríamos decir, a esa nación que es España. Y unos meses más tarde, otro diputado añadió: porque no hay duda de que la España se compone de varias provincias, y si hemos de examinar el origen de cada una de esas propiedades, unas concedidas por cortes, otras por reyes, veremos que el uniformar su incorporación es obra de una constitución o leyes fundamentales que convengan a toda la nación. Es decir, hay una voluntad política, esta voluntad política se traduce
en una ley, y esa ley convierte a esa reunión de españoles en nación. En realidad, la ligazón entre nación y derecho es tan estrecha que una realidad remite a la otra. Cuando se pronuncia la ley, realmente se pronuncia la nación, gracias al principio de representación nacional de las Cortes. La nación española fue una creación basada, a mi modo de ver, más en la voluntad política y en una concepción voluntarista del derecho que en el desarrollo de un sustrato cultural que supiera integrar debidamente la diversidad. La ley no persiguió la integración de la diversidad cultural, sino su uniformización o homogeneización. Además, esa concepción uniformadora de nación no fue sincrética, sino completamente asimétrica, erigiendo Castilla en el modelo paradigma a seguir, como sucedió en los decretos de Nueva Planta de Felipe V tras la Guerra de Sucesión, como sucede cuando plantea Francisco Martínez Marina la teoría de las Cortes, lo que se está haciendo en las Cortes. Pono dice que estas Cortes que están reunidas en Cádiz no son otra cosa que la continuación de aquellas Cortes castellano-leonesas, y no hace referencia, lógicamente, a Aragón, porque no le interesa, entre otras cosas, porque sí hay una ruptura, porque Felipe V pues, había abolido esas Cortes de la Corona de Aragón. O, por ejemplo, se pone de manifiesto en la división territorial de España en provincias, hecha por Javier de Burgos en 1833, cuando había distintas formas de organizar que utilizaban los distritos, por ejemplo, en Aragón, o utilizaban las veguerías en Cataluña, que ahora, por cierto, quiere intentar hacerlo y plantea muchos problemas, eso, ¿no? O incluso con el proyecto de García Goyena. No se presentó un proyecto de Código Civil que fuera un resumen que recogiera las diversidades o particulares de los distintos reinos, sino que se hizo en base fundamentalmente al castellano. En realidad, a lo largo del siglo XIX, el principal sustrato cultural de la nación española, a lo largo del siglo XIX, realmente fue el territorio. Porque los demás aspectos, la religión, la monarquía, la diversidad de tradiciones jurídicas o derechos forales, costumbres, lenguas, etc., fueron vistos más como obstáculo que como valor o riqueza para el proyecto nacional. Y es que, según el parecer de los liberales, lo que hacía de la reunión de los españoles una nación no era tanto los vínculos culturales como la ley. De suerte que la nación no es otra cosa, quizás influido por la postura o el parecer de Sellés, la nación no es otra cosa que un grupo humano caracterizado por la identidad de unas leyes comunes que le confieran homogeneidad. Bien, hay un texto aquí muy interesante de un diputado que dice, todos somos españoles y no debe haber diferencia en la sustancia y en el modo de obedecer y servir en las cosas de provecho común de la nación entre las coronas de Castilla, Aragón, Galicia, Asturias, Andalucía, Navarra y las provincias, y aparte de Valencia, Murcia y demás. Es decir, el término español debía reemplazar de algún modo los relativos a los diversos territorios. Decía un diputado, aquí es indispensable, dice, repetir que una sola es la nación y uno y único debe ser el nombre de las que la componen, a saber, español. Olvidados los connotados de castellano, andaluz, gallego, aragonés, valenciano, catalán, navarro, etc. Unas deben ser las leyes que establezcan el premio y el castigo, y único y uniforme el modo de juzgar según ellas. Aquí lo que estaba sucediendo, en definitiva, es que se había trasladado a España el planteamiento, el paradigma, el modelo francés, aquel mismo que antes habíamos dicho, parafraseando a Baltasar Gracián, que quizá eso podía resultar indigesto para España. Esto es lo que sucede, de algún modo, también porque, en definitiva, en el contexto europeo es lo que se está haciendo, es lo que está pasando. Bien, esta concepción voluntarista de nación estuvo presente en todo el siglo XIX, con la salvedad del breve periodo de la Primera República, y a falta de un sustrato cultural común que uniera a los partidos políticos mayoritarios, que realmente estaban completamente divididos, el proyecto nacional decimonónico siguió basándose en los mismos principios: acuerdo de voluntades,
principio de soberanía y ley. Y para no pocos diputados, ese concepto de nación no era compatible con un Estado federado, como refleja la intervención de otro diputado en las Cortes ya a finales del siglo XIX, en concreto cuando se estaba discutiendo el proyecto que jamás se aplicó de Constitución republicana. Dice, este autor, dice, la nación española, si ese proyecto, el que se estaba discutiendo, de la Constitución republicana, si ese proyecto llega a ser ley fundamental, no hay que hablar de la nación española. Y no hay para qué hablar de la nación española porque habrá desaparecido y habrá desaparecido dividida y deshonrada. Hoy mismo, bajo la influencia de la palabra federación, con los deseos que ha despertado, con las esperanzas que ha avivado, ¿se puede decir que esto sea una nación? Paso a la parte final ya de reflexión final, porque creo que llevo ya 40 minutos, 40 y pico minutos. Como se ha visto, el proyecto nacional español se debió más a un acto de voluntad política y sirviéndose de la fuerza homogeneizadora de la ley, legitimada por expresar una supuesta voluntad general, que a la existencia de un sustrato cultural común que uniera a todos los pueblos asentados dentro y fuera del territorio peninsular. Cabría preguntarse si es posible o viable una nación sobre la base de un sustrato cultural tan endeble, máxime cuando parece haber persistido la incapacidad reflejada a lo largo de los siglos XIX y XX de integrar la diversidad cultural existente en los territorios de que se compone el propio Estado o nación española. A mi juicio, y esto es ya un juicio personal, a mi juicio sí es viable. Sí es viable la nación española, sí es viable España como país, porque ha habido un acto de voluntad política, y esto supone un acto de voluntad política que tiene unas consecuencias jurídicas. Sí es posible, siempre y cuando persista esta voluntad, esto es, el acuerdo de voluntades de quienes componen la nación. Pero ello solo es posible si existe un grado suficiente de cohesión social. De lo contrario, la coexistencia de los individuos en una nación se hace inviable. El ambiente se va intoxicando y el aire resulta cada vez menos respirable. Esto es, a mi modo de ver, lo que ha pasado en España, donde la cohesión social ha brillado últimamente por su ausencia. Y con ello no estoy dando la razón ni legitimando el caso catalán. El procés es una parte del problema, ahora es la más acuciante, la más urgente, desde luego. A corto plazo, pero a medio y largo plazo no es el más importante. Nadie me negará que en realidad lo que más preocupa y entristece no sea tanto el que Cataluña siga siendo parte de España o no, como las consecuencias que la efectiva independencia catalana, de darse, pudiera tener con respecto a la futura unidad territorial de nuestra nación. Máxime cuando todo apunta a que otros territorios podrían optar por querer seguir el mismo camino. Eso sí resulta preocupante, pues ese proceso desembocaría inexorablemente a la desintegración de un gran país que ha dejado una impronta imborrable en la historia de Occidente. El temor de que otros territorios estén esperando la suerte final del proceso para separarse de España y de que otros pudieran finalmente optar por hacer lo mismo es el mejor signo de que algo se está haciendo mal y de que conviene hacer un ejercicio de autocrítica. El problema está, a mi modo de ver, en la falta de cohesión social. No está en el sistema autonómico, sino en el uso que se ha hecho del mismo. Un sistema del que se ha venido sirviendo, como antes he dicho, durante 3 largas, casi habría que decir 4 décadas, los principales partidos políticos, hasta ahora, el PP y el PSOE, como objeto de espurio mercadeo de transferencias sobrevenidas de competencias, sistemas de financiación desiguales y con otros pactos generalmente con una carencia absoluta de transparencia, lo que es impropio de una auténtica democracia, con partidos autonómicos o nacionalistas a fin de llegar a un acuerdo de gobernabilidad. No hace falta recordar aquí el contenido del acuerdo entre José María Aznar y Jordi Pujol en 1996, que permitió al gobierno del PP, tras una última legislatura de Felipe González, repleta de ilegalidades y de corrupción. Desde entonces el PP catalán no hizo más que perder el nutrido peso electoral con que contaba.
la educación en Cataluña está como está y el problema del catalanismo en Valencia en aquel momento arreció de un modo especial. Ni tampoco conviene recordar los tristes devaneos de José Luis Rodríguez Zapatero con Artur Mas con la cuestión del Estatuto Catalán en el año 2006, garantizando así su gobernabilidad tras 2 legislaturas del PP. Cualquier observador mínimamente crítico podía vaticinar, por lo menos desde hace más de una década, la situación actual. Sin duda, de aquellos polvos vienen estos lodos. Lo más sorprendente es que buena parte de la opinión pública piensa que la causa fundamental del procés está en una parte del pueblo catalán y sobre todo en la clase política que apoya la causa independentista, sin percatarse de que han sido también en buena medida los políticos de los partidos mayoritarios quienes, con sus guiños y acuerdos espurios de gobernabilidad con partidos nacionalistas, han ido tejiendo una capa que no puede cobijar y abrigar por igual a todos los españoles. El material de ese tejido y de esa capa se llama insolidaridad, por mucho que luego no duden en recurrir a ese concepto cuando les interesa. Esa insolidaridad ha ido haciendo añicos poco a poco una cohesión social que resulta imprescindible para una nación que, como la española, y no solo la nuestra, apenas cuenta con un sustrato común e integrador de la diversidad cultural. La clase política de los partidos mayoritarios no parecen ser conscientes de su contribución en ese destrozo. No recuerdo que ningún expresidente del gobierno haya pedido perdón por ello, quizá porque creen que esto les restaría honor y credibilidad o porque piensan que en nuestros días tan solo existe una institución que tenga el valor o el deber, según el parecer de cada uno, de reconocer sus propios errores. Sin cohesión social, sin una política con mayúsculas, esto es, transparente y solidaria, sin dejar pasar un tiempo para sanar los nacionalismos excluyentes, tanto en Cataluña como fuera de ella, para luego llevar a cabo una reforma constitucional que sea reflejo del reconocimiento y de la riqueza de España, al tiempo que impida las dinámicas perversas que la han ido erosionando en las últimas 3 décadas, la España de hoy será inviable y auguro que tiene los años contados, o por lo menos será otra España. Muchas gracias. Bueno, ahora, como siempre, abrimos un turno de intervenciones. Si alguien quiere la palabra, pues la puede ir pidiendo. 1, 2, 3. Vale, de momento vamos a hacerlo así. Sí, bueno, soy Fernando, amigo del ponente, y enhorabuena por tu exposición y por tu trabajo. Yo quiero hacer una pequeña reflexión y voy a intentar ser lo más breve posible y estructurarlo lo mejor posible. Yo pienso que el nacionalismo catalán ha mitificado sobre todo el 11 de septiembre de 1714, porque los líderes, por ejemplo, de ese 11 de septiembre, que eran Villarroel y Rafael de Casanova, en sus manifiestos siempre han dicho que luchaban por España, nunca se ha luchado por una independencia de Cataluña, luchaban por otro concepto de España, por otro monarca, pero siempre han hablado de la nación española o de la libertad de toda España. Entonces creo que eso por parte del nacionalismo catalán se ha mitificado bastante. También hay que decir que gracias a los decretos de Nueva Planta, Cataluña despegó económicamente porque le quitaron esos privilegios a las oligarquías catalanas. Yéndonos al siglo XIX, discrepo un poco en que haya sido voluntad política la unidad de la nación española, porque si no es acompañado por la nación, por el pueblo español, no hubiera habido unidad política que valiera, porque no, bueno, podemos citar, por ejemplo, el sitio de Gerona de 1809 en contra de Napoleón, donde tuvo el pueblo de Gerona una actitud bastante patriótica, donde dicen que se sacó la primera bandera nacional como bandera de tierra. Luego, comparando con, hay que tener en cuenta que la unidad de España que se hizo por un matrimonio que fue Isabel y Fernando, y luego el Estado Liberal Nación de 1812, discrepo también que fuera Cádiz, digamos, el germen de ese fallo de Estado-Nación en España. Yo pienso que fue la pragmática sanción de Fernando VII,
que le dio alas a los carlistas, y la España más reaccionaria en contra del liberalismo, que estaba focalizada en Cataluña, en las provincias vascas, en Aragón, donde se quería mantener esos fueros, esos privilegios, ese absolutismo anacrónico. Pienso que fue, digamos, el punto de inflexión, esa pragmática sanción de Fernando VII. Y luego comparar un poco con, y ya acabo, con Alemania. Hay que recordar que se unificó en 1871 como Estado-nación, que incluso el Parlamento de Frankfurt en 1848 ofreció Frankfurt a la monarquía prusiana, al Kaiser Federico Guillermo IV, y este se negó porque consideraba a Frankfurt un parlamento elegido por sufragio universal, por sufragio, bueno, no sé si universal, pero Italia se unificó en 1861, y he de decir que los catalanes y los vascos siempre se han sentido muy españoles hasta la pérdida de Cuba y Filipinas, donde en la guerra de Cuba la prensa catalana azuzaba, era la más patriotera, llamaba a la guerra, llamaba a la patria, y una vez perdidas las colonias, pues ya nació ese, porque cuando España estaba decayendo, otras naciones estaban unificándose y creciendo, y aquí todo el mundo quiso soltar amarras con España. Y yendo a la Constitución del 78, pienso que el artículo 2, las nacionalidades que metieron, no tienen ningún precedente constitucional en España. Creo que fue, a mi juicio, una barbaridad jurídica, dicho por Fraga, dicho por Julián Marías, y este proceso de la España autonómica ha llevado a tener la educación, como has dicho tú antes, a ceder competencias, a elevar a barreras por la lengua, por el mero hecho de la lengua, y ahora estamos educados pues cuestionándonos perpetuamente si somos una nación o no, cuando yo pienso que la nación española es indiscutible. Simplemente decir eso. Voy a responder muy rápidamente, ¿eh? Tú dices que discrepas, pero yo veo lo que dices y yo creo que matizas. Y es más, de hecho, prácticamente todo lo que has dicho yo lo consigno. Lo acepto, es decir, y efectivamente, incluso el dato primero que me ha dado, tengo que decir que por la amistad yo le dije que me pasara, me daba hace un tiempo de ese episodio, y le dije que me pasara la información, que lo que dice, de hecho yo lo saqué por ti, y es correcto, lo he cotejado con motivo de esa presentación que tenía que hacer, y efectivamente, es decir, ya lo he dicho un par de veces en la conferencia, fue una guerra de sucesión, no de secesión. Ahí luchaban en favor del monarca y luchaban por España, es decir, no, y lo que tenía en mente era ir en contra de los franceses porque se veía que era la cosa que era extraña. La extraña no era España, la extraña era Francia, ¿no? Y lo que has dicho de la nación española, yo también pienso que España es una nación. Si fue correcto el que en la Constitución del 78 pusieran la palabra nacionalidad, pues aquí hay gente más entendida que yo, catedráticos de Constitucional, que pueden dar su opinión al respecto, ¿no? Pero pienso yo que de algún modo esa palabra fue un guiño a esa realidad. Porque en el fondo el cambio del 78 es muy fuerte. Lo que se hace en el 78 es, en parte, salvando las distancias, es volver a la situación anterior de los decretos de nueva planta. Porque se permite que las regiones puedan volver a adquirir la competencia en materia legislativa. Es decir, que hay una conexión entre la Constitución del 78, artículo 149.1.8 creo que es, y la capacidad de legislar que se perdió con motivo de los decretos de nueva planta. Ahí hay una conexión. No sé si se utilizó la palabra nacionalidad para hacer referencia a ese grado de autonomía. En fin, no quiero alargarme más. Hola, yo me llamo Julio, soy... Es que tengo la voz muy fuerte. Me llamo Julio, soy miembro de la Sociedad Civil Valenciana. No voy a hacer una exposición, te voy a hacer una pregunta, que es a lo que venimos el público a aprender. Digo dos cosas. Tu libro no está en las librerías porque se ha agotado. Yo lo tengo para el viernes, el libro de... y en YouTube está la charla que diste aquí en octubre, que está muy bien, con las 4 personas que estuvieron contigo, lo digo porque la gente puede ver en YouTube. Mi pregunta es la siguiente. Ryszard Kapuscinski le dieron el premio Príncipe de Asturias, que es un polaco. Y dijo al final de uno de sus libros una cosa que me parece muy interesante.
Él es polaco, miembro de la Unión Europea, y dijo: si Europa no nos comemos a nuestra historia se nos comerá a nosotros. Mi pregunta es la siguiente, cuando mirando hacia el futuro, has dado una clase de historia muy interesante, pero vamos a mirar adelante. La Unión Europea se forma entre dos cuestiones que se plantearon muy difíciles: o la Europa de las naciones o la Europa de los pueblos. Al final fue la Europa de las naciones, pero actualmente en Europa, en la Unión Europea, hay 323 regiones que se reconocen en la Europa de las regiones. Es una contraposición a lo que sucedió antes en la Europa de las naciones. Pero además está el Consejo de Europa, que no tiene nada que ver con la Unión Europea, que es el que está apoyando exhaustivamente a la Europa de las regiones, de las cuales no forma parte, pero atribuye una serie de preceptos a la Europa de las naciones, como por ejemplo en el problema de las lenguas. Y quiero saber tu opinión, mirando hacia el futuro, porque ya se nos ha ido Inglaterra, si la Unión Europea, siendo la unión de las naciones, superando la unión de los pueblos, creando así ciudadanos y no personas que pertenecen a una colectividad cultural, ¿cuál es tu opinión al respecto de ese futuro, basándote en el conocimiento que tenemos de nuestra historia? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta que ya está medio respondida por ti, ¿no? Me da la impresión, en parte, ¿no? Entonces, por otra parte, la respuesta, yo tengo miedo de confundir mis deseos con la realidad y no tengo el don de profecía, con lo cual me dificulta contestar a esto, ¿no? Yo creo que los tiempos en los que vivimos ahora mismo, pues no es fácil la unión, más bien estamos en una época de disgregación, de separación, de desunión. Estamos en la época de las copulativas, decía antes, no de las disyuntivas, no de las copulativas. Y eso dificulta muchísimo, ¿no? Y has tocado un punto muy interesante, que es que a veces hace falta olvidar un poquito la historia, pasar página y vamos a hacer una cosa nueva. Por eso yo he dicho que la nación es posible, España es posible, si sigue habiendo voluntad política. Y esa voluntad política tiene que pasar necesariamente por la cohesión social. Y la cohesión social significa un reconocimiento de la diversidad y un respeto y una solidaridad. Porque cuando hemos leído el artículo 3 y habla de la solidaridad entre las autonomías, pues parece que a veces brilla un poquito por su ausencia, ¿no? Entonces, esos puntos son capitales. Si no, es un acto de voluntarismo en una época culturalmente de desvinculación, más que de vínculos, que parece que es difícil, ¿no? Que pueda... En fin, no te puedo contestar mejor, lo siento. Buenas tardes. Yo soy José Máiquez, un socio del Ateneo, en fin, ya de muchos años. Enhorabuena a don Aniceto. Ha hecho un análisis perfecto de toda la época histórica. Sin embargo, yo quiero asegurar una cosa. Aparte de Cataluña, sobre todo esas tres etapas clave, la antigua monarquía, después de la unión de Aragón y Castilla, las Cortes de Cádiz, a raíz de la independencia, y la última época de la Constitución de actual. Esas tres, paquetes, esos los ha tenido exactamente igual que Cataluña, los ha tenido Valencia. Y no entiendo, sí, es verdad, que según dijo el marqués conde duque de Olivares, más que marqués, el conde duque de Olivares, somos un pueblo muelle, un pueblo muy blando. En cambio, Cataluña no la es. Yo no entiendo ni que las razones de Cataluña no sean también las nuestras, que no es que las pida, pero que un paralelismo. Y encima entiendo menos que parte de Valencia sea catalana, aún lo entiendo menos. En fin, yo admito la dinámica que han pasado nuestras regiones, que por otra parte el Reino de Valencia tiene unos elementos identitarios tan fuertes como los pueden tener Cataluña, eso está claro. Pero somos somos muelles, somos blandos. Claro, esa blandez. No, perdón, sí. Bueno, vamos a dejarlo estar. Efectivamente, Valencia no se amuelle, pues nosotros vibramos poco.
La cosa es que... Ruego que cuando esté hablando una persona y haga un comentario que no nos guste, nos mantengamos en silencio. El que haya dicho alguna expresión que no le gusta, que pida la palabra y que hable, pero que deje hablar al que está hablando. ¿Seguimos? Bueno, en fin, sencillamente, que quiero decir que la misma justificación hay, digamos, para esa exaltación de Cataluña, para que la tenga Valencia. Y que no entiendo cómo muchos valencianos participen de la exaltación de Cataluña. Y cuando la trayectoria histórica por las tres etapas, cuando los elementos identitarios de clima, lengua, cultura, etcétera, yo no digo que sean mayores los nuestros, pero por lo menos paralelos. Nada más no lo entiendo. Es verdad, y ¿qué quiere usted que le diga? Que no, que somos otro temperamento, pues es posible, pero unos sí y otros no, pues no lo entiendo. Y perdónenme, ¿eh? Bueno, nada más y nada menos lo que has dicho, ¿no? Es decir, que no es fácil de contestar a esto. Es decir, Montesquieu decía que a la hora de legislar hay que tener en cuenta las personas y los pueblos, su manera de ser. Te voy a poner un pequeño botón de muestra. Felipe V. Felipe V, cuando gana la batalla de Almansa, 25 de abril, ¿no? Pues, y Aragón, bueno, promulga el decreto a las pocas semanas. En mayo, Almansa es abril, en mayo tenemos el decreto en la planta para Valencia. Cuando se consigue Barcelona, el 11 de septiembre de 1714, Felipe V está desde septiembre de 1714 hasta 16 de enero de 1716, un año largo, considerando, reflexionando sobre qué tiene que hacer con Cataluña. La política es el arte de lo posible. Y Felipe V era un político. Sabía que no era lo mismo tratar a Aragón que tratar a Valencia, que tratar a Cataluña. Y tú puedes decir, bueno, ya, pero parece que somos primos o hermanos, Valencia y Cataluña. Sí, pero hay diferencias también. Hay diferencias. Quizás son menores que en otras partes de España, pero hay diferencias. Hay diferencias históricas claras. Es decir, Cataluña pues tiene su cierta autonomía como condado cuando se deja de reconocer al imperio carolingio, pues a finales del siglo X. Valencia es en el año 1238. Sí, ya llevan 2 siglos y medio. Ahí hay una diferencia que no sé hasta qué punto puede tener más o menos peso, ¿no? Y luego el modo de afrontar los problemas, cuando estudias la historia jurídica, tanto de Cataluña como de Valencia, te das cuenta que la respuesta es distinta en Cataluña que en Valencia. Con lo cual, hombre, algunas diferencias tiene que haber, porque si no, no se explicaría eso, ¿no? Bueno, he oído su exposición y la veo muy objetiva, sensata y que podría, digamos, analizarse, pero en líneas generales la veo muy, muy objetiva. Tal vez habría que hacer algunas puntualizaciones de algunas intervenciones que han habido, que ahí yo veo muy inexactas, pero si se quedan en el ambiente, en primer lugar, hemos de distinguir lo de nación, concepto, nacionalismo, pues el lenguaje, según el tiempo y las circunstancias, ha ido modificándose y no tiene el mismo significado. En el siglo XIV y del siglo XV, cuando decía yo soy de la nación valenciana, significaba que había nacido en una parte, no significa un concepto político. Natural de, sí. Segunda cuestión, cuando ya entramos en matices políticos es lo grave. Cuando el positivismo liberal tiende a unificar desde un punto de vista economicista sin tener en cuenta los valores, significados tradicionales de los pueblos, evidentemente entonces es cuando viene la explosión. Se analiza desde el punto de vista intervencionista o legislativo desde una visión también jacobina.
lo cual choca con el sentir de los pueblos. Ha habido una afirmación para mí muy desacertada de un señor que ha intervenido cuando viene lo de la pragmática sanción. La pragmática sanción confunde liberalismo con absolutismo. Precisamente los liberales eran absolutistas porque pretendían imponer en contra de la legalidad vigente. La legalidad vigente era la ley semisálica. Y se saltan la ley semisálica e imponen por narices, por intereses internacionales, ingleses y franceses, nos imponen una dinastía que es la que actualmente tenemos. En fin, no quiero entrar ya en más matices, pero quiero decir, y hemos de distinguir, ¿y por qué nos estamos autodestruyendo? Pues muy fácil. España, la cohesión eran dos vertientes, y la de Europa y la de Occidente, que eran la fe en Dios y el amor a la corona. Dios desaparece y la corona es tirada por los suelos. ¿Qué queda en esa argamasa para huir? Después vienen los intereses materialistas y las ventas de los pueblos españoles. Concretamente, Valencia, yo lo he vivido. Cuando estaba estudiando en la universidad, nos compraban. A mi generación, amigos míos, nos pagaban viajes de fines de semana a pasarlos en conventos y en lugares en Cataluña. Y venían, yo me negué siempre, venían diciendo, els nostres germans nos lleven en abraçades. Claro, claro, de ahí viene todo. Y después, ya en la enseñanza como profesional, he vivido perfectamente lo que ha pasado. Sabemos el pacto que costó a Valencia la cultura y la lengua, el pacto de Aznar con el señor Pujol, a cambio de que su sentido de Estado era de tal magnitud que a mí me das tú el asiento, la poltrona, y yo te doy la cultura y la lengua valenciana. Y después lo hemos ido viviendo y viviendo hasta crear ese Consell de Cultura de no sé qué cultura y una academia de no se sabe qué lengua. Entonces, ¿qué podemos esperar? Y los políticos continúan, todos como si fuesen extraños en un planeta que desconocen. En fin, termino porque sería para indignarse. Hola, buenas noches. Soy Simeón, don Aniceto, muchas gracias. Bueno, perfecto. Tal vez se ha resaltado a mi modo de ver demasiado las diferencias que hay en España. En todos los países ha habido diferencias. Entre un gascón y un bretón hay una diferencia grandísima. De hecho, cuando la Revolución Francesa, ni la mitad de la población hablaban francés. O sea, tal vez ha faltado cuando la Constitución del Cádiz, que no es una constitución centralista, realmente a quien más deben de agradecer los nacionalistas la situación actual será a Fernando VII, pues que establecía un sistema centralista, no se aplicó. Yo pienso que faltó voluntad política para aplicarla y también hay cierta... los gobiernos españoles nunca, no sé si por el catolicismo, no han sido crueles nunca. Se intentó con la unión de armas, nunca ha habido la decisión de un gobierno sanguinario de francés de imponer la unidad. Y hay dos maneras de estar unido en un país. O por la fuerza, que se puede, tú eliminas, haces tablador y se ha hecho. O bien teniendo un proyecto común. Ese proyecto común es el que falta actualmente. A España lo que pasa es que le ha faltado un Estados Unidos de Inglaterra. La historia se analiza de la situación actual. Hoy en día España es un país desilusionado y frustrante. No tiene una función. Podía ser perfectamente la hispanidad, que no lo ha sido. Y en cuanto al comportamiento de los políticos, yo por mis muchos pecados voy a una reunión y uno de los políticos, además, bastante importante, decía, Valencia tiene que conseguir lo suyo
desde el momento, mientras no seamos un problema. Ahí está el problema. Y luego, lo que se dice, mi suegro, que es un santo varón, dice, hombre, él es españolista, pero si los catalanes lo tienen, nosotros también. Eso no es. Si está mal para los catalanes, está mal para nosotros. Con lo cual, si no hay proyecto común, no hay nada. Y falta un proyecto común. Cuando la gente se interesa solamente por su pensión, que cuando la dignidad con esas cosas, ahí no se puede. Por cierto, España es la exageración de lo que está aconteciendo en todo el mundo. Hay movimientos desagradores en todo el mundo. España es la avanzadilla. No, la verdad, Simeón, consigno todo lo que has dicho. Es decir, yo estoy completamente de acuerdo. España efectivamente no ha tenido ese modo de hacer de los ingleses, de los franceses, de imponer por la fuerza. Y como no hay un proyecto a día de hoy y la gente pues tiende a ir a lo suyo, pues efectivamente no. Y uno critica a veces lo que uno, si tuviera oportunidad de hacer, haría. Con lo cual, claro, es la incoherencia más absoluta a veces, ¿no? O bueno, que se pelee, pero si lo consigue, luego voy a ser yo. Y esto se contagia incluso entre las distintas comunidades autónomas del país, ¿no? Esto es muy malo. Bueno, me llamo Vicente Rabadán y soy el que va a dar las charlas el lunes y el martes próximo. Bueno, yo quería comentar que la diferencia que había, digamos, en la Edad Media entre Cataluña, Valencia y Aragón eran los fueros. Los fueros eran totalmente distintos. Los fueros, tanto catalanes como aragoneses, eran unos fueros que de alguna forma durante muchos años se estaban haciendo. Fueron creciendo con el pactismo que usted ha comentado entre la nobleza, la iglesia y las ciudades de alguna forma reales, ¿no? Y en cambio el fuero de Valencia fue impuesto por el rey Jaime. El rey Jaime de alguna forma, cuando conquistó Valencia, impuso el fuero de alguna forma apoyándose en la en las leyes romanas, ¿no? Entonces, de alguna forma ahí está. Entonces él cuando creó el Reino de Valencia y impuso ese fuero, fue un fuero que de alguna forma él salía favorecido. O sea, la mayor importancia que tenía entonces los tres ramas de todas las cortes, que eran la nobleza, la iglesia y las ciudades reales. Las ciudades reales es la que tenía más fuerza en el fuero de Valencia. En cambio, en el fuero de Aragón, lo que el rey tenía de alguna forma más posibilidades de conseguir lo que quería. En el fuero de Aragón eran los nobles, que estaban en completa competencia con el rey, y en Cataluña eran también nobleza, pero sobre todo eran los mercadores. Había, por ejemplo, situaciones, cuando se hablaba, digamos, de un crecimiento, una ampliación en el Mediterráneo, tanto Valencia como Cataluña estaban más a favor porque tenían de alguna forma posibilidades de crecer. Aragón estaba en contra. Cuando había una guerra, por ejemplo, con Francia, Cataluña y Aragón estaban más a favor y Valencia estaba más retraído. Lo que pasa es que en Valencia al final siempre salía el rey con la suya. Y cuando había guerra con Castilla, como por ejemplo la guerra de los Pedros, pues ¿qué pasó? Que Cataluña prácticamente no movió ni se movió. Prácticamente toda la guerra recayó sobre Aragón y sobre Valencia, que eran, digamos, los reinos o los coronas que de alguna forma eran fronterizas con Castilla. Y con respecto al futuro, yo tengo la impresión de que mientras estemos en la Comunidad Europea y la Comunidad Europea tire adelante, todos estos problemas al final se solventarán. Que al final se solventarán todos estos problemas si seguimos, digamos, en una Comunidad Europea fuerte y desde luego integradora, no una Comunidad Europea que cada uno haga lo que quiera. Estos problemas yo creo que al final, dentro de unos años, se solventarán. Gracias por el comentario. Esos son el tipo de cosas ya más minuciosas que yo no tenía tiempo de desarrollar, pero tienes razón, esto es así, ¿eh? Es una gran diferencia entre el derecho valenciano, que empieza Jaume I e impone la costumbre en 1238. Esto no es así ni en Aragón ni en Cataluña. El derecho es algo que se va desarrollando desde mucho más antiguo. Esto está clarísimo. Es otra diferencia. Bueno. Buenas noches. Yo quería comentar dos aspectos. El primero, cuando ha hecho referencia un socio
a la diferenciación cualitativa entre la vida catalana y valenciana, yo creo que se ha hecho abstracción de una realidad muy importante, que es el peso de la economía y sustancialmente la diferencia cualitativa que supone una economía como la valenciana, enfocada una economía como la valenciana enfocada fundamentalmente agrícola a la exportación, y la economía catalana, que se ha basado tradicionalmente, cuando se produce la política librecambista, en dotar o presionar al Estado para que actuara dotándola de medidas proteccionistas. Esa realidad es insoslayable, y cuando, por ejemplo, el señor Zapatero concede privilegios a las autonomías catalana y vasca, lo hace pensando única y exclusivamente que las oligarquías catalana y vasca, debido a la entrada de España en la Unión Europea, han perdido ese sustrato fundamental que les protegía, que era el proteccionismo. Y para compensar esa pérdida, intenta ganarlos con una serie de medidas políticas y económicas. Eso por un lado. Y el segundo aspecto que quería comentar es la crítica a la ley electoral vigente. La ley electoral vigente es una auténtica espada de Damocles sobre la democracia española y va a perjudicar fundamentalmente a zonas como la valenciana, porque en Madrid, cuando llega la hora de la verdad, ante la posibilidad de obtener una mayoría parlamentaria, los gobiernos sucesivos del PP y socialistas no han dudado de entregar como la cabeza del Bautista a la región valenciana. Lo hizo el señor Felipe González cuando inicialmente, siendo solamente, no estaba en política, el señor Pujol presidente de Banca Catalana, se produjo una quiebra de 20.000 millones del año 86. Y la orden que se dio desde la Moncloa era mirar a otra parte. Y posteriormente el Partido Popular consintió, el señor Aznar, que se fraguara una ley que permitía crear una academia de valenciana, conocida popularmente como Academia Valenciana de la Lengua Catalana, que ha permitido que en las escuelas, en los colegios y en los institutos, durante mandato absoluto del PP, se hable y se enseñe catalán. Creo que queda uno. Si no hay más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta, terminaremos con él. Bueno, en primer lugar, gracias por la charla. Yo no soy un gran conocedor de la historia, pero sí que me interesa una opinión tuya. Aquí se ha dicho que la unidad de España es incuestionable. Yo lo veo como deseo alcanzar. Me parece estupendo, yo lo comparto, pero claro, la unidad de España está cuestionadísima hoy más que nunca. Esto no cabe ninguna duda tampoco. Para que haya voluntad política, has dicho que tiene que haber cohesión social y política transparente y solidaria. Bien, teniendo partidos que están partidos de verdad, porque hemos pasado del bipartidismo a no se sabe ¿cuántos partidos hay ahora? No sé si hablan de 19 o 20. ¿Cómo es posible? ¿Cabe alguna esperanza en la cohesión social? Porque la cohesión social generalmente necesita de un liderazgo, que no lo hay. Hoy en España no hay un liderazgo que pueda llevar a cabo esa cohesión social. ¿Nos cabe alguna esperanza, teniendo en cuenta todos los datos históricos que has dado, en un futuro? ¿Cabría esa esperanza de que haya cohesión? ¿O tiene que nacer algún líder que pueda llevar esa cohesión adelante? Vamos a ver, la esperanza es lo último que hay que perder. Y si hace unos meses salió publicado este libro, para una nueva cultura política, es porque los que escribimos este libro pensamos que hay posibilidades de cambio. Y si yo me he ofrecido y me he invitado aquí los coordinadores para dar esa conferencia, es porque pienso que hay esperanza. Y el camino de la esperanza es la reflexión.
El camino de la esperanza es el diálogo, es la lectura sosegada de los temas que son complejos y es huir del insulto, de la crispación, de la etiqueta del que no piensa como yo, del sentar a uno que le sienta mal que alguien disienta o discrepa. Una persona que no piensa como yo es alguien que me puede enriquecer y me tengo que tomar en serio lo que esa persona piensa. Dice, hombre, pues esto no parece que lo encarnen algunos políticos. Bien, pero los políticos no dejan de ser en parte un reflejo de la sociedad. A veces culpamos de los políticos de una serie de cosas y sin embargo nosotros en nuestros contextos familiares, sociales, de vecindario, nos comportamos de ese modo. Con lo cual, hombre, uno no puede arreglar el mundo, pero uno puede procurar, dentro de sus circunstancias, hacer lo mejor que pueda con la esperanza, albergando la esperanza de que las cosas se van a resolver. Pero, en fin, hay que resolverlas cada uno haciendo lo que buenamente puede y no criticar todo y decir, bueno, aquí no hay nada que hacer porque eso sí que es completamente inútil, no sirve para nada, ¿no? Es decir que, Y si me permites, añadiría el no sobrevalorar lo de uno más que lo de otros. No, eso es fundamental. El respeto es decir, oye, tú tienes algo grande, bueno, que yo tengo que aprender. Entonces esto, lo que me preocupa a mí es la polarización de la sociedad española. ¿Por qué no puedo decir, no, es que el problema de Cataluña, bueno, Cataluña está dividida, pero es que Valencia está dividida. Aquí hemos visto algunas intervenciones que ponen de manifiesto eso. Pero es que España está dividida. Pero es que Estados Unidos está dividida también. Es decir, que estamos en una sociedad en la que, desgraciadamente, pues, en fin, tenemos mucho que aprender, ¿no? Falta la cultura de la reflexión, del diálogo en un mundo globalizado, que pensamos en consumir, en pasarlo bien, en cómo está nuestra cuenta corriente y lo demás parece que nos trae sin cuidado, ¿no? Entonces, claro, aquí hay que hacer una reflexión crítica, personal, cada uno para ir mejorando y conseguir que las mejoras personales acaben contagiando y mejorando el conjunto de la sociedad, pienso yo, ¿no? Muchas gracias. Un momento, si queréis, Lau. Pregunta si hay que dar lo que piden los catalanes. Hay que dar lo que piden los catalanes. Lo primero que hay que saber es qué piensan los catalanes. ¿Qué piensan realmente los catalanes? Yo soy de ahí. Y muchos catalanes, pues es importante saber lo que piensan, ¿no? Y muchas familias están desunidas en el buen sentido, ¿eh? Es decir, yo en mi familia, la mitad pensamos de un modo, la otra mitad del otro. Y no ha habido nunca ninguna discusión. Hemos hablado, etcétera, pero hay que saber qué quieren los catalanes. Es decir, yo creo que no es del todo mala cosa hacer una consulta. Preferiría que fuera para todos los españoles, pero lo preferiría. Pero sería interesante saber qué quieren y que se pudiera votar con plena libertad. Me interesa mucho saber qué piensa la gente realmente. Ojalá se tuviera más en cuenta esto en el gobierno. Bueno, pues agradecer a nuestro invitado su presencia hoy aquí y las ideas que nos ha sugerido para reflexionar muchísimo y hasta la próxima, que será dentro de 15 días. Ya os comunicaremos lo que es.